Buenas tardes, me encuentro acá en el Colegio de Valores Humanos Sathya Sai y en esta tarde les voy a compartir la transversalización del proyecto del año pasado, 2022, con respecto a los valores y a las competencias. Entonces ahí podemos ver el nombre del proyecto. Estas imágenes nos llevan al camino del proyecto que se realizó el año pasado. El año pasado nuestro proyecto se llamaba ¿Cómo nacemos y crecemos todos? Este proyecto nació de la inspiración de los niños, de las preguntas que hicieron, y pues fue lo más notorio la curiosidad de ellos querer saber de dónde nacen las cosas. Entonces buscamos este hermoso título. Esto que van a ver a continuación es el mapa de flechas, que yo lo llamo que es el camino por el cual navegamos todo el año para poder cumplir con unos propósitos muy claros que trazamos para el curso, como es el alcance individual, el alcance grupal y el impacto general. Entonces tenemos acá el impacto individual, que es ser consciente de que mis acciones afectan a los demás. Y el alcance grupal era crear un ambiente propicio para ser parte de la unidad. Y el impacto general que planeamos en el año es yo soy responsable. Entonces, para alcanzar esos tres impactos, esos tres objetivos, por decirlo así también, tuvimos que navegar con este mapa. Y entonces, en el primer periodo, nos trazamos unas preguntas, pero antes de esa pregunta hay un hilo. ¿Qué es un hilo? El hilo conductor, el que se despega de la pregunta grande, que es cómo nacemos y crecemos todos. De ahí se despegaron tres preguntas para trabajarlas durante el año, en los periodos. Entonces vamos a ver el primer hilo con las posibilidades de aprendizaje, aunque aquí solo les voy a explicar una partecita muy pequeña, porque pues lo que se trabajó siempre es un poco más abarcador. Entonces esta es solamente una muestra y ya la vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el primer hilo muy sencillo: huevos, óvulos y semillas. A los estudiantes les llamó mucho la atención porque cuando se les presentó estas tres palabras mágicas, ellos rápidamente pudieron con los huevos y las semillas, pero con los óvulos, bueno, luego tuvimos que hacer muchas actividades para poderlo traer a una imagen sin que causara pues dificultades. Para poder resolver este hilo, entonces planteamos dos preguntas o dos situaciones, que era: ¿todos los seres nacen? ¿De dónde venimos? Y alrededor de esas dos preguntas desarrollamos una cantidad de actividades, de experimentos. Ellos pudieron ir a hacer observación acá en la huerta, un escenario muy bonito de aprendizaje. También pudimos tener las semillas, y bueno, la parte de los óvulos lo trabajamos a través de lecturas y de videos. Allí encontramos estos valores. Hice una lista, seguro que se me va a escapar algunos, pero en el amor encontramos el cuidado, la ternura y la amabilidad. Cuando ellos contemplaron, por ejemplo, tuvieron la opción de tener unos huevos ahí, del cuidado, de ver las hormigas cómo ellas paseaban con sus huevitos. Entonces allí fueron muy tiernos y muy cuidadosos. La verdad, pues porque despertó mucha curiosidad cuando encontraron las hormigas, cómo más los otros animales podían tener sus crías, de dónde era que venían, si de la barriguita, como decían ellos, o de huevos, o de dónde nacían. Entonces se interesaron mucho por el conocimiento, y muchos de ellos consultaron acerca de animales que no teníamos aquí alrededor. Lo hicieron en sus casas por libros, porque hicieron preguntas a los adultos, o los que tenían acceso allí a internet
llegaban con información de cómo nacían, por ejemplo, los animales acuáticos. Allí un niño que tuvo la oportunidad de ir al mar nos vino a contar muchas historias asombrosas que despertó en nosotros más interés por conocer de los animales. En la rectitud pues se volvieron a su nivel porque son niños pequeños, responsables y también adquirieron una autoconfianza, la fueron desarrollando, pero pues de pronto no a un nivel de escala grande. La paz, pues yo los veía muy felices y también veía que como que ellos empezaron a tener respeto por ellos mismos y a cuidarse, porque el ver cómo nacían las criaturas, el ver cómo estaban allí en la barriguita de la mamá, de ver todo eso, ellos empezaron a como quererse más, como a cuidarse más. Y la no violencia, desarrollaron mucho la solidaridad allí en el aula, todos con todos, y a escucharse, aunque pues a algunos se les dificultaba, pero sí hubieron muchos ejemplos ahí de escucha que más adelante pues se fue afianzando en este valor tan valioso. Bueno, tuvimos un personaje muy importante, lo puse así el personaje, que es la oruga, porque esta criatura llegó al salón ya que en la huerta la encontramos y la trajimos al salón, la cuidamos para ver su proceso y la magia. Demoró mucho, tardó 2 periodos, pero fueron 2 periodos donde ellos experimentaron el cuidado de cerca, el ruido, como que hay que respetar esta criatura que está acá, y más adelante les cuento si la vieron hacer o no. Aquí tomé solo un ejemplo del derecho básico, por ejemplo, de aprendizaje, que fue tomar decisiones frente a algunas situaciones cotidianas, como a las que les tocó vivir, si cuidaban el huevo, si le hacían ruido a la oruga, si tenían que cualquier animal que vieran destruirlo, si ellos no cuidarse. Y ahí entregamos pues el valor o el método directo, es que el niño aprende de sí a ser autónomo, se reconoce como un ser valioso y es líder. Y en las competencias pues trabajamos mucho pensamiento crítico y especialmente las habilidades de interpretar. Esto sucedió a grandes rasgos en el primer hilo. Nos vamos para nuestro camino del segundo periodo. En el segundo periodo nos llegó otro hilo mágico que dice pasos para ser gigantes. Allí ellos pues ya estaban más emocionados con la escritura y todo, pues se imaginaron gigantes de tamaño, fue lo primero, pero luego llegamos a la conclusión que no solo teníamos que crecer de tamaño, sino también en otras áreas de la vida. Y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿las emociones pueden crecer? Y la otra, ¿qué se necesita para crecer? Entonces allí fueron unas preguntas muy bonitas porque dieron muchas posibilidades, ya que pudimos desarrollar el compartir, la generosidad, la ecología, la tolerancia, eso en cuanto al amor, de los valores asociados. La verdad, la integridad, la espiritualidad, en la rectitud pues el valor de valorarse, el deber, la perseverancia, la toma de decisiones frente a algunas situaciones cotidianas, confiabilidad y buenas costumbres. En la paz, pues la calma, el silencio interior, controlar las emociones, y en la no violencia ser un poco más solidarios, el servicio, la consideración y la cooperación y el respeto por la vida. Allí en este hilo anduvimos muchos campos, tanto el intelectual como el de cuidar nuestro cuerpo, el de ir a todos los tipos de seres y preguntarnos qué necesitaban para ser gigantes. Y nos dimos cuenta que los animales nos enseñaban mucho, ya que ellos tenían sus propias normas, las cumplían y allí vivían como más en armonía. Y pues nosotros como los seres humanos necesitábamos el alimento sano, pero también necesitábamos alimentar en nuestras emociones, cómo aprenderlas a controlar, porque todas las tenemos en un momento. Entonces fue un trabajo muy interesante. Aquí también en este hilo estaban acompañados de la oruga, porque todavía no nacía
su mariposa, todavía estaba ahí en el proceso, entonces ellos vieron el paso a paso. Por lo tanto, creo que fue una de las que más les aportó a tener tolerancia, a vivir tranquilos, a estar ahí cuidándola. Y desarrollamos pues trabajo colaborativo. Hicimos mucho trabajo en equipo y allí aprendieron a compartir más. Y pues este hilo lo desarrollamos con investigación de los pasos para ser gigantes en saberes previos, videos, lecturas, enciclopedias, y de allí nos documentamos. También se hizo, ahí tengo un ejemplo, en ese aprendimos la competencia de aprender a aprender y desarrollamos la habilidad de autorregular, la ética, en ética y actitudes, que esa no es una competencia, esa es una dimensión. Y el derecho básico, pues participar en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes. Se trabajó mucho cuando hicimos el trabajo colaborativo. Entonces allí todo el tiempo estuvimos casi trabajando en equipo y aprendimos muchas cosas. Y ya nos vamos para casi terminar el año en el tercer hilo. El tercer hilo se llamó semilla, fruto, semilla. A ellos ya tenían bastante conocimiento y estaban ya realmente enlazados en el tema y estaban muy felices, pero también estábamos revisando nuestros alcances, cómo íbamos, y allí pues fue un espacio para tejer y fortalecer las relaciones entre ellos, para pensar como grupo, para seguir fortaleciendo el trabajo en equipo, que era el que nos permitía poder cumplir con los alcances, tanto el individual, el grupal y por supuesto el impacto general. En este también nos formulamos dos preguntas que se llaman situaciones, y es ¿en qué nos parecemos? Y los seres vivos nos parecemos, pero ¿en qué? Se preguntaban ellos. Y pues hicimos también un grande estudio donde pudimos evidenciar algunos valores, reforzarlos, como fue en el amor, la devoción, porque ellos ya como que respetaban mucho más, porque eso era lo que nos permitía vivir en unidad, el respeto a todo y con todos. Eran muy reflexivos ante las situaciones, la paciencia, la aceptación y el agradecimiento, porque nos dimos cuenta que cuando le agradecemos a cualquier ser que hay, es también un agradecimiento para nosotros y nos permite realmente ver la unidad. La verdad, pues ya la humildad y la sinceridad, en la rectitud, el deber, la gratitud, el uso adecuado del tiempo. En la paz, pues volvió la felicidad, nos acompañó yo creo que todo el año, ya que este tema les impactó mucho a los niños. El autocontrol y la calma, aunque el autocontrol se desarrolló en un 80%, todavía les falta, yo considero que es por la edad, pero por lo menos ellos ya son conscientes de decir aquí me equivoqué, esto no lo debo hacer. Y la no violencia, pues la unidad. Creo que allí al final ellos se dieron cuenta que realmente todos somos uno y pues tenemos que respetarnos en todos los campos. Y lo plasmaron en su obra que hicieron al finalizar. El servicio, ellos eran muy serviciales, y la incapacidad de dañar. Ya lo pensaban, si le quitaban una hoja a un árbol, si empujaban, bueno, ya lo pensaban un poco, aunque pues no en un 100%. El trabajo, todo lo desarrollamos en trabajo colaborativo, porque a partir de la creación del texto enlazaron todos los aprendizajes que habían tenido alrededor de la pregunta en todo el año, crearon el texto y ellos mismos construyeron que realmente era el compromiso de cada uno y expresó lo que necesitaban para poder llegar a esa unidad y a ese respeto. Yo soy responsable. Aquí también
tuvimos la integración de los valores. Para que el estudiante pueda hacer medidas con el tiempo y el espacio es necesario analizar objetos y lugares que están a su alrededor, involucrando el cuerpo con el fin de establecer relaciones especiales de tiempo y distancia. Este es un ejemplo de todo lo que se pudo integrar durante el año, o sea, pues a manera de ejemplo. La competencia, también volvimos al pensamiento crítico y la resolución de problemas, porque pues allí ellos tuvieron que hacer un gran trabajo de pensar para que los llevara a la reflexión, porque ellos como seres eran los encargados de ver las bondades de los demás seres y saber que todos nos pertenecían. Y ¿qué más se define? Devuélveme un poquito. ¿Dónde está la conexión? Y con esto pues es un claro ejemplo de cómo pudimos pasar el camino que, que nos trazamos para el año, que está plasmado en el mapa de flechas que mostramos al comienzo. Está desglosado en la presentación. Este es el mapa completo. Lo podemos ver ahí. Este es todo. Entonces ahí tenemos todo lo que se plasmó. Es un camino para poder llegar acá. Tuvimos que desarrollar los 3 periodos. Y pues muchas gracias.